Análisis económico semanal de Diálogo con Ernesto López. Luego de los resultados que tuvimos precisamente en las pasadas elecciones, análisis políticos y económicos coinciden con dirigentes, por cierto, del partido FMLN, que manifiestan que el factor económico y cambio en precios de productos y servicios básicos tuvo mucha incidencia en los votantes, dado el impacto negativo que ha tenido la aplicación de políticas públicas en temas como cambios en la entrega del subsidio de electricidad, gas propano, cobros indebidos en el recibo del agua, solo por mencionar algunos. No es nuevo hablar sobre el incremento de los productos que conforman la canasta básica, pues basta revisar el índice de precios al consumidor que muestra cifras alarmantes. Sin embargo, es importante también destacar y reflexionar hasta qué grado estos cambios influyen en la toma de decisiones a la hora de emitir un voto. Incluso la cúpula del FMLN es sincera en hablar de ser una autocrítica hasta valorar el tipo de relación que tiene con el Ejecutivo, a efecto que en el 2014 no sea de igual infortunio en materia electoral. Naida Medrano, directora ejecutiva del Centro para la Defensa del Consumidor. Gracias, Naida, muy buenos días. Buenos días, Ernesto, por supuesto, panelistas y a las amigas y amigos televidentes que esta mañana nos sintonizan. Bueno, y como siempre, colocamos en la mesa del programa, desde luego, 3 preguntas muy importantes para que podamos, diría, someterlas a consideración y, por supuesto, buscarle las respuestas oportunas. La primera de ellas dice: ¿tiene responsabilidad del partido político FMLN por el alza en los precios de la canasta básica? ¿Qué tipo de relación deberá asumir el FMLN y el gobierno con estos resultados? ¿A partir de los resultados electorales habrá una modificación en el índice del precio del consumidor? Naida, vamos a ver, tu lectura, sé que hay elementos técnicos que nos demuestran insatisfacción en los consumidores precisamente por el efecto de algunas políticas o medidas tomadas por el Ejecutivo, pero ¿cómo se traduce eso? Y ese es el propósito de este programa, porque nuestros televidentes conozcan de ustedes que manejan estos números, cuál ha sido el impacto que ha tenido, diríamos, en el bolsillo de los salvadoreños y cómo esto se traduce precisamente en un grado de intención de votos. Bueno, vamos a dividirlo en 2 momentos. Uno, un análisis un tanto más estructural, si se quiere, y luego si nos vamos a la parte técnica, que es el día a día, en números fríos y concretos, pero que detrás de ellos, por supuesto, hay rostros, hay familias, hay vivencias. En la primera parte, creo que la lectura de todo esto debe de ir más allá del quehacer de un partido político en los últimos 2-3 años. Creo que debe hacerse una lectura mucho más profunda de la construcción de Estado o de la construcción de nación, si ha existido, en los últimos 20, si se quiere, no luego de la firma de los acuerdos de paz. Y de cómo los partidos políticos han o no han hecho una construcción de vida a efecto de no verse afectados no solo en un proceso electoral, sino que no se ve afectada la población en su integralidad. Y estamos hablando, por supuesto, en tiempos mucho más delicados que obligan a que la relación no deba de ser exclusivamente entre el gobierno y el partido, sino que debe de existir una estrecha relación entre gobierno, partido y población para elaboración de políticas públicas. Creemos que independientemente del partido, el nombre del partido, evidentemente, esa es la gran ausencia en política, es decir, no hay una relación estrecha, directa con la población en general para medir con termómetro diario cuáles son las necesidades específicas, y obviamente esto hace perder la brújula de largo plazo y estar pensando en una competencia permanente, cual carrera de caballos en tiempos electorales. Lo hemos sostenido como Centro para la Defensa del Consumidor en varias ocasiones. Este país necesita consensos suficientes, necesarios, construcciones de largo plazo para poder salir de la crisis que tenemos y que, de acuerdo incluso a la gran dependencia en hidrocarburos, que ya lo vamos a ver que tenemos, se ve más lejos, se ve cada vez más lejano, ¿no? Con esto, obviamente, hay que comentar también que la justicia de la población o cuando la población juzga a un gobierno de izquierda es mucho más severa que uno de derecha. ¿Por qué? Porque la expectativa es mayor. Es decir, lo que se espera es el golpe de timón suficiente para transformar el momento en el que se está viviendo, y que no ha sido nada fácil. Y que las políticas neoliberales vienen desde hace años, es decir, no son nuevas. Lo que ha sucedido en materia económica, de alguna forma, nuestro criterio técnico, es alguna continuidad en varias de ellas.
Y retomo un tanto lo que decía Julia Evelyn desde el seguimiento de líneas directas de instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y que el partido, que ha sido el que oficialmente ahora está en el gobierno, el que está ahora en oficialía, obviamente no ha podido hacer la ruptura desde su instituto político frente a este tipo de políticas económicas. Creemos que es lo que debe suceder. Lo que nos preocupa grandemente es que en los discursos, aunque se reconoce que hay que hacer un proceso autocrítico, entre otras, obviamente no se deja entrever esa decisión tácita del divorcio necesario. Creo que ya hay líneas suficientes como para saber cuál es la tendencia que busca en materia económica, política y social el gobierno actual. El instituto político creo que tiene alternativas interesantes que podría explotar desde una perspectiva distinta. Alba Alimentos, por ejemplo, Alba Petróleos, desde una perspectiva de ciclos diferentes, que al fin y al cabo es lo que necesitamos, y que con estas alternativas, como instituto político y con una relación directa con la población, podría ser cosas totalmente diferentes. El punto es si lo quiere hacer o si no lo quiere hacer. O si también va a ser parte de este circuito sistémico que obviamente los invita a ceder, a proponer y tener una danza un tanto interesante, pero no necesariamente beneficiosa para la población salvadoreña. Yo creo que ahí es donde definitivamente deben de plantarse y decidirse qué es lo que quiere este instituto político. Y si no lo hace, obviamente la población sí va a realmente reclamar lo que en un inicio se había propuesto, no solo en una plataforma electoral, sino que como partido político hace 20 años. Yo creo que eso es fundamental. Pensando dialécticamente, con 4 de frente y 2 de corazón. En este sentido, nos vamos entonces a la evaluación de cómo está la persona consumidora actualmente. Y obviamente no es nada alentador, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un comparativo entre el salario mínimo, el costo de la canasta básica urbana, y la rural y la urbana, y tenemos que, por ejemplo, el salario mínimo en la zona urbana está el más alto, no el menor, en 224.10, versus el costo de la canasta básica que está en $176. Es decir, el 82% de este salario mínimo va destinado solo a alimentos, solo a alimentos. En la maquila es peor el panorama. Mujeres explotadas, por supuesto, por una forma específica de hacer economía en este país o de decisiones de cómo hacer política pública, nos ponen en un salario de 187.50 versus el costo de la canasta básica, que es 176, que logra cubrir el 98%. Yo no sé con qué 2% restante va, o con qué calidad de vida se vive con este 2% restante que falta, ¿no? Sí, realmente es una situación, diríamos, crítica para quien dependa de un salario sabiendo que tiene sus gastos, ¿no? O sea, exacto. Siento que en margen difícilmente, pero esto de alguna manera ¿es responsabilidad del partido o es precisamente una responsabilidad de una política como tal? No, creo que por eso hablábamos anteriormente, más duro el panorama en la zona rural porque le falta todavía un 37% para cubrir alimentos única y exclusivamente. No es un problema único de un instituto político, bien lo comentábamos anteriormente hace unos minutos, que tiene que ver con un proceso realmente de búsqueda, de construcción, de nación o de Estado, si se quiere. En esto no participa solo un partido político, en esto obviamente tiene que haber procesos de relacionamiento, de construcción, de propuestas, de debate sobre todo, que creemos que es la gran ausencia en la actualidad. En este sentido, creo que sería muy injusto decir que el costo de la canasta básica es solo responsabilidad de un partido político. Es multicausal. Sin embargo, creemos sí que el partido político en mención debe de buscar alternativas para transformar esa situación actual y que tiene factores como la crisis internacional, como la dependencia de hidrocarburos, como la política pública en materia económica, como todas estas medidas que hemos estado ahorita en esta mañana conversando, de la cual no se tomó distancia en su momento. Nos gustaría también conversar un poco sobre las famosas racionalizaciones o focalizaciones de subsidios. Ok, lo hablamos cuando vengamos de esta pausa comercial. Bueno, quizás también ahondar un tanto sobre el tema de los subsidios, ¿no?
Hay que comentar que a pesar de que han sido mínimamente de carácter progresivo y que las mismas están asociadas directamente con el nivel de consumo hacia bienes o servicios, las mismas no han sido suficientes para paliar el panorama que acabamos de mostrar. Es decir, la calidad de vida y el costo de vida de la persona consumidora en El Salvador sigue siendo elevado. Asimismo, entonces, se traduce en un proceso de deterioro de calidad de la misma. Esto y los marcados errores de exclusión que ha tenido el proceso mismo de elaboración de la metodología en el tema de racionalizaciones o focalizaciones ha dado como resultado lo que vimos, ¿no?, en las elecciones. Con el tema de biocombustibles, a efecto de buscar alternativas específicas, está recogido de alguna forma porque hemos revisado distintas plataformas en Albalimentos. Sin embargo, el CDC sí discrepa un tanto con ello. Es decir, en un país en donde el agro está totalmente deprimido, en donde no hay todavía una alternativa suficiente de soberanía alimentaria, hablar de biocombustible es prácticamente ocupar territorio que podría servir para mejorar, en todo caso, la calidad alimentaria de la población, ¿no? Entonces, evidentemente, biocombustibles podrían ser, sí, solo si estuviera cubierta la situación de alimentación de nuestra población. Y todo ese mensaje, Naida, y también Julia Evelyn, que se dio en el contexto de la campaña electoral, sobre todo que tenía que ver con el tema de Alba Alimentos, el tema de favorecer a aquellos sectores con los útiles escolares y todo eso, ¿no caló, creen ustedes, a criterio de satisfacción del salvadoreño que tendría que haber dado su voto por aquel partido que se identificaba con esa causa? Es que la gran lección, Ernesto, es precisamente esa, es decir, políticas sociales que llegan hacia población que realmente lo necesita, sí, pero si no son suficientes, obviamente la gente va a hacer todo un proceso de análisis y nivelación a la hora de ejercer el sufragio. Hubo un voto. ¿Podríamos prever un cambio estratégico en la definición o redefinición de políticas económicas para los próximos días, creen ustedes? Yo creo que es que aquí también hay que ver lo que en deseo pudiera ser y lo que en concreto podría ser una política real. No, el punto es que con el panorama, tenemos asocio para el crecimiento, tenemos acuerdo de asociación, ya firmado, falta la ratificación de la Asamblea Legislativa, que con estas correlaciones igual el proceso de incidencia del movimiento social deberá ser el de empujar para que no sea ratificado, ¿no? Tenemos el Fomilenio, segunda parte. ¿No? Tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Entonces, hay una serie de instrumentos que de alguna forma, e incluso en este periodo de 2 años y medio, 3 años, han sido firmados y ratificados para mantener un esquema determinado. Entonces, la gran pregunta es, ¿tendrá margen el partido político para romper con esta estructura, con ese andamiaje que ya está montado, o cuál debe ser la alternativa? Porque el andamiaje montado obviamente nos lleva a una secuencia de acciones concretas que es perpetuar un modelo que ya vimos que a la población afecta. Poniéndolo como un subsidio hacia incluso un nivel de consumo de bien o servicio, el punto fundamental es culturalmente cómo funciona el país. Entonces estamos hablando que es el tercer país más consumista del mundo, que estamos en déficit para llegar a la canasta de mercado, si se quiere, la canasta básica, en principio ya hay desde la zona rural es imposible, no digamos la canasta de mercado. Entonces obviamente la erogación de estos 9.81 que se da no es utilizado de manera debida, es decir, hacia la compra del gas, sino que de alguna forma es para paliar esas grandes necesidades que se tienen de manera cotidiana. No es que sea malo, creo que una erogación de alguna forma, la entrega hacia la población salvadoreña de dinero puede ser efectiva, sí, solo sí tiene alrededor de ella contenciones suficientes como para que sea bien utilizado. Si no, se va a ir o en consumismo, sí, claro. O en necesidad de paliar que le espera cosas también a esos $10, llamémoslo así, redondémoslo. Sí. Este debate lo quiero llevar también a otro segmento muy importante de la población, todos nuestros buenos amigos que nos van escuchando a través de Radio 102.9 y a primera hora. Hola, buenos días, Ivonne y Tony. ¿Qué tal? Un gusto saludarte a ti, ¿Cómo están? Buenos días. Hola.
Hola, buenos días. Igual, bien. A todos los invitados. ¿Quiénes más acompañan ahí a Naida, Ernesto? Nos acompaña Julia Evelyn Martínez, es catedrática de economista de la Universidad José Simeón Cañas, UCA. Está también con nosotros el doctor Elnel Crespín. Hola, doctor. De la Universidad Francisco Gavidia. Él es economista y también responsable de la unidad de investigaciones de esta universidad, y por supuesto Naida Medrano, que ya está inventariada ahí con ustedes también. Con cariño, con mucho cariño. Una pregunta ahí de los invitados sobre política, a Jorge Velado, vicepresidente de Ideología del COENA, y a Francisco Laínez, vicepresidente de organización, sobre los resultados electorales o cómo se plantea la nueva legislatura, la nueva junta directiva. Aquí están con nosotros. Qué bueno, saludos cordiales a Jorge y también a Francisco. ¿Cómo están? Muy bien, Ernesto, buenos días, qué gusto saludarlos. Gracias. Muchas gracias, igualmente. Mire, yo sí tengo una pregunta concreta, sobre todo ahora que ha subido en números de escaños el Partido Arena. Sí me gustaría saber si hay un compromiso público en representación de ustedes de no tocar, por ejemplo, leyes como el artículo 59 de la Ley de Medicamentos, en donde ha habido un beneficio específico para las personas consumidoras. Este tipo de legislaciones que de alguna forma se han aprobado en últimos tiempos y que definitivamente, al saber que la legislación es transformable, se asumen como partido político esa responsabilidad de no cambiar este tipo de legislación. ¿Podría ser más específica sobre lo que dice el artículo 59, Naida? Es el que habla de regulación de precios. Hablábamos hace un rato del hito en materia jurisprudencial que implica esa aprobación de ley, sin afán, por supuesto, de dejar que fluya en lo que caminamos, que es el libre mercado, pero que evidentemente en un contexto de crisis y con una situación específica de las personas consumidoras, sí ha sido una ley que obviamente da muestras de la posibilidad de tutela hacia la población. No sé. Naida, con todo gusto te contestamos. Yo creo que el resultado de las elecciones recién pasadas han mandado dos mensajes. Uno, que hay cierta frustración por la forma en que el FMLN ha venido trabajando y los votantes le pasaron la factura. Dos, que quieren que haya un balance en la Asamblea Legislativa y que las leyes sean discutidas y analizadas y que fruto de ese balance y consenso salgan las leyes, y no solamente porque haya un partido que le dé los votos sin que necesariamente se enriquezcan o se mejoren las leyes en la Asamblea. Creo que nosotros, como siempre lo hemos venido haciendo, vamos a actuar con muchísima responsabilidad y vamos a luchar porque todo aquello que beneficie a la población siga manejándose de una manera transparente y seria. Estoy convencido que de alguna manera la ley de medicamentos era necesaria para nuestro país, era una deuda desde hace ya algunos años que debería de haberse dado. Y no me cabe la menor duda que puede mejorarse aún más. Creo que el presidente posiblemente le haga algunas observaciones, pero siempre seremos respetuosos de los procesos de ley que existen en el país. Solo una cosa chiquita, ¿podría precisar mejorarse? Sí, yo creo que todas las leyes que son sujetas a mejoramiento deben de incluir las observaciones que han sido hechas por las diferentes fracciones políticas ahí representadas. ¿Sacar de ustedes alguna conclusión recomendatoria de los temas que hemos abordado? 30 segundos, Naida. Bueno, definitivamente el tema económico debe de abordarse con un viraje de paradigma. Ojo con esto, paradigma: alimentos, subsidios, sistema financiero, agua y medicamentos. Debe tener una línea, por supuesto, de seguimiento mucho más particular en beneficio de personas consumidoras.